Buenos días, amados hermanos y hermanas. Que la paz, el amor y la misericordia del Señor estén con cada uno de ustedes. Hoy, domingo 29 de marzo del 2020, el cuerpo oficial y el liderazgo del Centro Evangelístico y Misionero Cruzada de Fe se complace en poder llegar hasta sus hogares trayendo una palabra de motivación, una palabra de bendición para cada uno de ustedes. Hoy con el tema creados a la imagen de Dios. Usted y yo somos creados a la imagen de nuestro Dios. En Génesis capítulo 1, versos del 1 al 23, el Señor nos habla acerca de cómo Él hace toda la creación. Voy a resumir. 5 días le tomó a Dios crear los cielos y la tierra, el sol y la luna y las estrellas, y todos los animales. Todo lo que Dios había creado lo hizo para que la tierra pudiera ser habitada por la máxima obra de su creación, el ser humano. En el sexto día, Dios creó al hombre. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El hombre reflejaba los atributos y las características de su creador, su imagen, y le dio intelecto, emociones, voluntad y moralidad. Esto es semejanza. Dios quería crear esa imagen y semejanza en el ser humano como una forma de relacionarse y comunicarse de alguna manera con Él. Todo lo que Dios había hecho era bueno. En Génesis capítulo 1, versos 31, dice la Sagrada Escritura: y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. No había ninguna imperfección en toda su creación. Luego Dios puso a Adán en el huerto para que lo cuidara, pero Adán desobedeció y pecó. Como consecuencia del pecado, la muerte empezó a operar en los seres humanos. El pecado los separó de Dios, trajo maldición y ruina a toda la humanidad, para que finalmente la imagen de Dios en Adán fuera deteriorada. Como resultado de la caída, los seres humanos se encuentran en un estado de rebeldía constante ante Dios. Después de la desobediencia de Adán, el pecado se propagó y aumentó. La raza humana se hundió más y más en su inmoralidad. En los capítulos de Génesis, el capítulo 3 al 11, podemos ver cómo empieza a deteriorarse la vida del ser humano, cómo empieza a deteriorarse una vez de que fue ingresado el pecado. Es ahí donde se perdió la imagen original que Dios había puesto en la humanidad. Dios quiere que su imagen sea restaurada. Y Dios desea renovar su imagen, que Él mismo había puesto desde un principio en los seres humanos y que ha sido dañada por el pecado. ¿Cómo Dios está restaurando, renovando su imagen en nosotros? Nos hacemos esta pregunta. Todo inicia
cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, es ahí donde empieza la restauración y la renovación de su imagen en nuestra vida. El propósito de esto es llegar a ser como Cristo. Romanos capítulo 8, verso 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Desde el momento de la conversión, el creyente tiene como propósito llegar a ser como Cristo, a la imagen de Cristo. El destino hacia donde los creyentes se dirigen es poder ser transformados o cambiados a la imagen de Jesucristo. Para eso, debemos de dejar nuestra vida antigua. Efesios capítulo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Los creyentes somos llamados a quitarse, despojarse del viejo ser y vestirse del nuevo ser. Ese viejo ser es la vida antigua que teníamos antes sin Cristo, cuando vivíamos en nuestros pecados y hacíamos lo que queríamos. Cuando el apóstol Pablo nos exhorta a vestirnos con la nueva naturaleza, o sea, el nuevo hombre, es una clara referencia al pasaje de Génesis 1, 26 y 27, y a la imagen original que Dios puso en el ser humano, pero que fue dañada por la desobediencia y que ahora está siendo creada de nuevo en los creyentes por medio de Cristo. Cuando las personas creen en Jesús, Dios empieza a restaurar esa imagen en Él, en nosotros. Esa misma imagen que había puesto en Adán y que habíamos perdido. Cuando el creyente está unido a Jesucristo y en comunión con Él, Dios restaura y renueva esa imagen de Él en nosotros. Pero debemos despojarnos de nuestra antigua vida sin Cristo, el viejo ser. Usted y yo, amado hermano, somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Debemos de dejar nuestra vida antigua. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no viva más del pasado. No vivamos más de lo que ya pasó. Ya el Señor perdonó, ya el Señor limpió, ya Él restauró nuestra vida. Así que, amado hermano, puede levantarse esta mañana y decir: yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús, y dejar el pasado atrás. No debemos olvidar que los que están en Cristo son una nueva creación. Es decir, la vieja naturaleza, esa vida antigua sin Cristo, ya ha desaparecido. Y Dios creó en nosotros una nueva persona, una nueva vida,
Dios fue el que empezó esa nueva vida en nosotros. No fue por esfuerzos humanos, sino fue la obra de Dios en nosotros. La nueva creación significa llegar a ser como Cristo. Seamos la imagen de Dios y de Cristo. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ver esa imagen de Dios reflejada en nosotros. Ante las dificultades que el mundo atraviesa, necesitamos ser esa imagen de Cristo para muchas personas. Hoy, muchas personas se preocupan por un virus que se propaga por todo el mundo, pero para los creyentes debería de preocuparnos la propagación del pecado en toda la humanidad. Hoy muchas personas se preocupan por un virus que se propaga por el mundo entero. Pero los creyentes debemos de preocuparnos de que las personas no vivan en rebeldía ante Dios. Hoy muchas personas se preocupan por un virus que se propaga por el mundo. Pero los creyentes deberíamos de preocuparnos de que la imagen de Cristo no está siendo formada en cada persona. Hablo de la conversión. Y que las personas vivan alejadas de Dios. Seamos ese reflejo de Dios que el mundo hoy necesita. Actuemos como Cristo, vivamos para Cristo, ayudemos a las personas, demos esperanza y ánimo al mundo entero. Amado hermano, que esta mañana esta palabra quede guardada en su corazón, esta reflexión, y puedo ser, amado hermano, ser luz en medio de las tinieblas, en medio de la dificultad. Pueda ser usted esa luz, esa esperanza. Sienta preocupación por las personas, por lo que está pasando allá afuera, por las personas que no tienen a Cristo, por las personas que no tienen al Señor. Cierre sus ojos y oremos. Amado Dios, sigue formando, Señor, y transformando en nuestra vida a la imagen de Cristo. Ayúdanos a ser cada día más como Cristo. Que la imagen de tu Hijo Jesús sea formada en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos conocerte cada día más, Señor, a ti. Y que esa imagen tuya, Padre, sea formada en cada persona que no te conoce, para que así, amado Dios, puedan llegar a tener esa relación y comunicación contigo que tú plantaste, que tú planeaste desde el principio de la creación. Amado Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.